millonario, llevó a su empleada a una cena, y una frase de ella lo hizo más rico que nunca antes de empezar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia, y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Ella nunca debió estar en ese restaurante, pero el destino tenía otros planes. El reflejo en el espejo del baño de mármol le devolvió una versión de sí misma que Lidia Campos apenas reconocía. El vestido negro de seda que Fernando Ibáñez había comprado esa misma tarde se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido diseñado para ella. Tocó la tela con dedos temblorosos, sintiendo el precio en cada centímetro. 300 euros, más de lo que ganaba en 2 semanas fregando suelos. 5 minutos, murmuró para sí misma, respirando como le había enseñado el vídeo de YouTube sobre ansiedad. Inhala 4 segundos. Sostén 7. Exhala 8. Afuera, en el comedor privado del restaurante más exclusivo de Madrid, Fernando revisaba su reloj por tercera vez. Los 3 inversores japoneses observaban la ciudad desde el ventanal, ajenos a la urgencia que carcomía al anfitrión. Su asistente, Mónica, había llamado hacía 1 hora desde urgencias. Apendicitis. La cena estaba a punto de comenzar y él necesitaba a alguien que tomara notas, que sirviera vino, que existiera en segundo plano sin hacer preguntas. Lidia había estado limpiando su despacho cuando él entró como un huracán. «Necesito que me acompañes esta noche». Ella había soltado el trapo de microfibra, confundida. «Señor Ibáñez, un favor. Te pagaré el triple de tu jornada. Solo necesitas estar presente, servir vino y no hablar a menos que te pregunten algo directamente». Ahora, mientras caminaba hacia la mesa con pasos calculados en unos tacones prestados que le rozaban el talón, Lidia sentía cada mirada clavarse en ella. Fernando se levantó con elegancia automática, presentándola con una mentira ensayada. «Mi nueva asistente de protocolo, Lidia Campos». Los inversores inclinaron la cabeza. Ella respondió con una sonrisa que escondía el temblor interno. Se sentó en la silla que Fernando le retiró, sintiendo el peso de un mundo al que no pertenecía. El primero en hablar fue Nakamura-san, el mayor de los 3. Sus palabras fluyeron en un español pulido. «Señor Ibáñez, hemos analizado su propuesta. Los números son impecables, como siempre, pero nos preocupa algo más, intangible». Fernando se inclinó levemente hacia adelante. Este era el momento. 6 meses de preparación dependían de los próximos minutos. «¿A qué se refiere exactamente?» «Alma», respondió el segundo inversor, más joven, con un acento más marcado. «Sus proyectos carecen de ella». «Todo es, ¿cómo dicen ustedes?» «Frío, calculado». Lidia sirvió vino con manos que apenas temblaban, concentrándose en no derramar ni una gota. Escuchaba cada palabra mientras trataba de volverse invisible. Fernando sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba cuando necesitaba convencer. «Los números no mienten. El retorno de inversión habla por sí solo. Pero los números tampoco inspiran», interrumpió Nakamura-san, y algo en su tono hizo que el silencio se espesara. «Buscamos proyectos que transformen, no solo que multipliquen». La palabra transformar flotó en el aire como una acusación. Lidia mantuvo la vista baja, estudiando el patrón de la vajilla de porcelana. Pensó en su madre en la cama del hospital, en las facturas vencidas apiladas sobre su mesita de noche, en cómo cada euro que ganaba transformaba algo. Un día más de medicinas, una semana más de techo. Fernando abrió la carpeta que contenía proyecciones, gráficos, promesas en forma de porcentajes. Pero por primera vez en años sintió que los números no eran suficientes. «Permítanme mostrarles el análisis de mercado del 4º trimestre. ¿Usted cree en lo que vende, señor Ibáñez?» La pregunta vino del tercer inversor, que había permanecido en silencio hasta ese momento. La mano de Fernando se detuvo sobre los documentos. Lidia lo observó de reojo, viendo algo que nunca había notado. Incertidumbre. Apenas un segundo. Un parpadeo más largo de lo normal. Pero estaba ahí. «Creo en la rentabilidad comprobada», respondió, recuperando el control. «En 17 años de carrera, nunca he fallado a un inversor. No preguntamos por su historial», insistió Nakamura-san. «Preguntamos por su corazón». El mesero apareció con los entrantes. El sonido de los platos contra la mesa llenó el silencio incómodo. Lidia sintió el peso de algo cambiando en esa habitación, como cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta.
Fernando cortó un trozo de su ensalada con precisión quirúrgica. Su mandíbula estaba tensa. En los negocios el corazón puede ser un mal consejero. O el mejor, contraatacó el inversor joven. Mire a su alrededor, señor Ibáñez. El mundo está cambiando. La gente ya no invierte solo en ganancias. Invierte en propósito, en impacto, ¿En fantasías? Fernando dejó los cubiertos con más fuerza de la necesaria. Estamos hablando de millones de euros, no de cuentos de hadas. Lidia sintió que debía salir de allí, esconderse en el baño otra vez. Pero algo la mantuvo en su silla. Quizás el recuerdo de su madre diciendo, Lidia, el dinero viene y va, pero lo que haces con él se queda para siempre. La conversación derivó hacia terreno más seguro. Tasas de interés, proyecciones económicas, análisis de riesgo. Pero la tensión permanecía, un hilo invisible a punto de romperse. Cuando sirvieron el plato principal, Nakamura-san dejó sus palillos y miró directamente a Fernando. Tenemos una última pregunta antes de tomar nuestra decisión. Adelante. ¿Qué es para usted el verdadero éxito? Fernando abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en algún lugar entre su cerebro y su lengua. Pensó en su cuenta bancaria, en el ático de Salamanca, en el Porsche aparcado abajo, en todo lo que había construido desde cero. Y por primera vez en años no supo qué decir. En ese momento, alguien que nunca debió hablar, encontró las palabras exactas que cambiarían todo. A veces, la verdad más poderosa viene de la voz más inesperada. El silencio en la mesa se había vuelto denso, casi tangible. Lidia observaba cómo Fernando buscaba una respuesta que parecía escapársele por primera vez. Sus dedos tamborileaban sobre el mantel blanco, un gesto nervioso que ella nunca le había visto. El verdadero éxito es, comenzó él, pero las palabras sonaban huecas incluso antes de terminar la frase. Fue entonces cuando sucedió. Lidia no supo exactamente por qué lo hizo. Quizás fue ver a ese hombre poderoso tan perdido. Quizás fue recordar a su madre diciéndole que el dinero solo tiene valor cuando sirve a algo más grande. O quizás simplemente estaba cansada de ver cómo los números aplastaban lo humano. Disculpe. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Fernando la observó con una mezcla de sorpresa y advertencia en los ojos. Había roto la regla principal: no hablar. El inversor más joven sonrió ligeramente. «Sí, señorita Campos». Lidia sintió el corazón golpear contra sus costillas. Los tacones prestados le apretaban. El vestido de seda de repente parecía una armadura muy frágil. El dinero se multiplica cuando mejora la vida de la gente. Las palabras salieron solas, sin filtro, sin ensayo, simples, directas. Como todo lo que Lidia había aprendido limpiando casas ajenas, viendo cómo el dinero fluía o se estancaba según lo que las personas hacían con él. La mesa quedó en completo silencio. Fernando la miró como si la viera por primera vez. No con enfado, sino con algo más desconcertante: asombro. Nakamura-san se reclinó en su silla, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. ¿Puede explicar eso, señorita? Lidia tragó saliva. Ya había hablado, no podía retroceder ahora. Yo trabajo limpiando casas. He visto familias con mucho dinero que viven vacías, y familias con poco que son ricas en todo lo demás. La diferencia no está en cuánto tienen, sino en qué hacen con ello. Hizo una pausa. Sus manos temblaban ligeramente. Si un proyecto ayuda a la gente lo apoya. Y cuando la gente lo apoya, se multiplica, completó el inversor más joven, sus ojos brillando con interés genuino. Fernando permanecía inmóvil, procesando. Esa frase simple había dicho más en 10 segundos que sus proyecciones de 100 páginas en 3 horas. Es una perspectiva interesante, admitió, aunque su voz sonaba distante. Nakamura-san se inclinó hacia adelante. Señorita Campos, ¿usted cree que el señor Ibáñez aplica este principio en sus inversiones? La pregunta era una trampa elegante. Lidia sintió el peso de los ojos de Fernando sobre ella. Podía mentir, decir que sí para salvar la reunión. O podía ser honesta. No lo sé, señor. Solo llevo 3 meses trabajando para él. Dudó, luego agregó con voz más suave. Pero sé que es un hombre inteligente, y las personas inteligentes aprenden. El comentario flotó en el aire con múltiples significados. Los inversores intercambiaron miradas. Fernando tomó su copa de vino. Bebió despacio. Cuando la dejó, había tomado una decisión. Lidia tiene razón, dijo, y había algo diferente en su voz. He pasado 17 años persiguiendo números. Quizás es tiempo de perseguir algo más.
El tercer inversor, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Cómo sería un proyecto que siguiera esta filosofía, señor Ibáñez? Fernando miró a Lidia. Por un segundo, solo existieron ellos dos en esa mesa. No lo sé todavía, admitió él, pero me gustaría averiguarlo. Nakamura-san sonrió abiertamente por primera vez en toda la noche. Ahora sí está hablando con el corazón, señor Ibáñez. La cena continuó, pero algo fundamental había cambiado. Los inversores ya no hacían preguntas sobre porcentajes y gráficos. Querían saber sobre impacto, sobre transformación, sobre esa idea simple que Lidia había expresado sin pensar. Cuando sirvieron el postre, Fernando se excusó un momento y le hizo una seña discreta a Lidia para que lo siguiera al pasillo. En la semioscuridad del corredor, lejos de las miradas, él la enfrentó. ¿Qué fue eso?, preguntó, pero no sonaba enojado. Sonaba perdido. Lo siento, señor Ibáñez, yo no debí. No, la interrumpió. No te disculpes. Se pasó una mano por el cabello. ¿De dónde salió eso? Lidia bajó la mirada. De la vida, supongo. De ver cómo una factura médica puede destruir a una familia. De saber que 50 euros pueden significar comer o no comer. Levantó los ojos. El dinero importa, señor Ibáñez, pero importa más lo que hace por las personas. Fernando la observó en silencio. En ese pasillo tenuemente iluminado, con el murmullo distante del restaurante de fondo, algo se movió en su interior, una grieta en la armadura que había construido durante años. Volvamos, dijo finalmente. Y Lidia, gracias. Cuando regresaron a la mesa, Nakamura-san los recibió con una expresión satisfecha. Hemos tomado una decisión. Fernando se tensó. Toda su fortuna dependía de las siguientes palabras. Invertiremos en su empresa, señor Ibáñez, pero con una condición. ¿Cuál? El inversor sonrió, mirando a Lidia. Que ella sea parte de su equipo de estrategia. Necesitamos esa perspectiva en cada proyecto. El mundo de Lidia se detuvo. Habían dicho, su equipo de estrategia. Fernando abrió la boca, sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Eso tendría que discutirlo con la señorita Campos. Por supuesto, asintió Nakamura-san. Pero sin esa visión humana que ella trajo esta noche, no hay trato. La cena terminó con apretones de manos y promesas de contratos. Cuando los inversores se fueron, Fernando y Lidia quedaron solos en el vestíbulo del restaurante. No tienes que aceptar, dijo él. Sé que esto no es lo que esperabas. Lidia pensó en su madre esperándola en el hospital, en el alquiler vencido, en todas las razones por las que debía decir que no a algo tan absurdo, tan imposible. ¿Cuánto pagaría?, preguntó, odiándose por ser tan práctica. Fernando nombró una cifra. Lidia sintió que las piernas le fallaban. Eso es 6 veces lo que gano ahora. Es lo que vale tu perspectiva, respondió él simplemente. En el taxi de regreso, ninguno habló. Lidia miraba las luces de Madrid pasar por la ventana, preguntándose si todo había sido real o si despertaría limpiando pisos como siempre. Mañana a las 9 en mi oficina, dijo Fernando cuando llegaron al edificio de ella. Si decides venir. Lidia asintió. Bajó del taxi con los zapatos en la mano, los pies adoloridos pero la mente en llamas. Subió las escaleras hacia su pequeño apartamento, sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre, y que la de Fernando también. A veces, la oportunidad más grande viene disfrazada del miedo más profundo. Lidia cerró la puerta de su apartamento y se apoyó contra ella, aún con el vestido de seda puesto. Las 3 de la madrugada marcaba el reloj digital de la cocina. En 6 horas debía estar en la oficina de Fernando Ibáñez. Si decidía ir, se quitó los pendientes prestados con manos temblorosas y los dejó sobre la mesita donde se apilaban sobres rojos, facturas vencidas, avisos finales, amenazas de corte de luz. 750 euros de alquiler, 300 de la clínica privada de su madre, 200 de medicamentos. El mundo real, su mundo, la esperaba cada mañana como un peso sobre el pecho. Se cambió el vestido por su pijama desgastado y caminó descalza hasta la habitación contigua. Su madre dormía, la respiración trabajosa incluso en sueños. Lidia ajustó la sábana sobre sus hombros y besó su frente con cuidado de no despertarla. «Mamá», susurró, «hoy pasó algo extraño». Por supuesto, no hubo respuesta, pero Lidia necesitaba decirlo en voz alta. «Un hombre me ofreció un trabajo. Uno de esos trabajos que ves en las películas». Se sentó en el borde de la cama. «Pero tengo miedo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si descubren que solo soy una chica que limpia pisos?» Los dedos de su madre se movieron ligeramente.
como si incluso dormida quisiera consolarla. Lidia no durmió esa noche. A las 5 de la mañana preparó café en la cafetera italiana heredada de su abuela, única posesión de valor que conservaban. Mientras el aroma llenaba la cocina diminuta, revisó su teléfono. Un mensaje de WhatsApp de Paloma, su única amiga cercana, enviado a medianoche. ¿Cómo te fue? ¿Sobreviviste a la cena de ricos? Lidia escribió y borró 3 respuestas diferentes. Finalmente dejó el teléfono sin contestar. A las 7 preparó el desayuno de su madre. Avena con plátano, las pastillas del día organizadas en el pastillero semanal. La despertó con suavidad. «Buenos días, tesoro», murmuró su madre con voz rasposa. «¿Dormiste bien?» Mentira número 1 del día. Como un bebé, mamá. Mientras la ayudaba a sentarse y a tomar la primera pastilla, su madre la observó con esos ojos que aún podían ver más allá de las palabras. «Tienes esa mirada». «¿Qué mirada?» «La de cuando algo te asusta tanto que quieres correr». Tomó la mano de Lidia. «Igual que cuando tu padre se fue y pensaste que el mundo se acababa». Lidia sintió el nudo familiar en la garganta. «Me ofrecieron un trabajo mejor. Y no sé si puedo hacerlo». Su madre apretó su mano con más fuerza de la que aparentaba tener. «¿Confías en la persona que te lo ofreció?» Lidia pensó en Fernando, en cómo había cambiado su expresión cuando ella habló, en la forma en que dijo, «Gracias», en ese pasillo oscuro. «Creo que sí». «Entonces el único problema eres tú misma». Su madre sonrió débilmente. «Lidia, cariño, llevas 3 años limpiando pisos ajenos para mantenerme viva. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa». A las 8:30, Lidia estaba frente al espejo del baño. Había elegido su mejor ropa. Unos pantalones negros de Zara comprados en rebajas hace 2 años, una blusa blanca que planchó 3 veces, zapatos planos pero presentables. Nada comparable al vestido de la noche anterior, pero era lo mejor que tenía. Se recogió el pelo en un moño bajo, sin maquillaje, excepto un poco de rímel. Al mirarse, vio a la misma chica de siempre, Lidia Campos, 27 años, estudios hasta bachillerato, trabajadora doméstica. Pero algo en sus ojos había cambiado. El edificio de Ibáñez Inversiones se alzaba en pleno centro financiero de Madrid, todo cristal y acero, reflejando el cielo matutino. Lidia entró al vestíbulo sintiendo cada centímetro de distancia entre su mundo y este. «Vengo a ver al señor Ibáñez», le dijo a la recepcionista, una mujer impecable que la evaluó de arriba a abajo en 2 segundos. «¿Tiene cita?» «Soy Lidia Campos». El nombre no pareció significar nada. La recepcionista revisó su ordenador con expresión aburrida. «No la tengo en la agenda. Él me pidió que viniera a las 9. Señorita, el señor Ibáñez tiene citas programadas con semanas de antelación. No puede simplemente...» «¿Lidia?» La voz de Fernando la hizo girar. Él bajaba por la escalera de mármol con paso rápido, camisa impecable, sin corbata todavía. Se veía diferente, más humano que la noche anterior. «Señor Ibáñez, esta señorita dice que... es mi invitada, Beatriz». Se acercó a Lidia con una sonrisa que parecía genuina. «¿Viniste?» «Dije que vendría». Algo pasó por los ojos de él. Respeto quizás, o sorpresa. «Sube». Piso 15. En el ascensor el silencio era denso, pero no incómodo. Lidia notó que Fernando olía a café recién hecho y a una colonia cara que no podía nombrar. «¿Dormiste?», preguntó él de repente. «No mucho». «¿Usted?» «Nada». Una risa breve. «Estuve pensando en tu frase toda la noche». Las puertas se abrieron revelando una oficina que parecía sacada de una revista. Ventanales del piso al techo, muebles minimalistas, una vista de Madrid que quitaba el aliento. «Impresionante», murmuró Lidia sin pensar. «Espera a ver tu oficina». «¿Mi qué?». Fernando la guió por un pasillo donde varios empleados los miraban con curiosidad mal disimulada. Se detuvo frente a una puerta de cristal esmerilado. «Si aceptas, esto será tu espacio». Abrió la puerta. La oficina era pequeña comparada con la de él, pero tenía ventana, escritorio de roble, silla ergonómica, ordenador nuevo. En la puerta, una placa temporal decía, L. Campos, Estrategia Humanizada. Lidia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto es demasiado. Es lo mínimo para alguien en tu posición. Fernando se apoyó contra el marco de la puerta. Los japoneses firmaron el contrato esta mañana a las 6. 20 millones de euros, Lidia. Por una frase que tú dijiste. Yo no hice nada. Hiciste todo. Su voz se volvió seria. Pero necesito que entiendas algo. Aquí no todos van a recibirte bien. Hay gente que lleva años esperando un ascenso. Y tú llegaste de la nada.
Tal vez debería... No, la interrumpió. Si vas a trabajar conmigo, necesito que estés segura, completamente segura. Lidia caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver el barrio donde vivía, pequeño e insignificante en la distancia. Pensó en su madre, en las facturas, en todos los «no puedo» que había acumulado en su vida. Luego pensó en la frase que había dicho sin pensar: el dinero se multiplica cuando mejora la vida de la gente. Si eso era verdad, quizás era hora de que su propia vida mejorara también. Se giró hacia Fernando. Estoy segura. Él extendió la mano. Bienvenida al equipo, Lidia Campos. Cuando estrecharon las manos, ninguno de los dos sabía que ese simple gesto estaba sellando mucho más que un contrato laboral. Por primera vez en años, Lidia sintió que estaba exactamente donde debía estar, aunque el camino apenas comenzaba. Entrar en un mundo nuevo es fácil, pertenecer a él es otra historia. Lidia no tuvo tiempo de asimilar su nueva realidad. A los 10 minutos de aceptar el puesto, Fernando la condujo a la sala de conferencias, donde 8 pares de ojos la esperaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el franco desprecio. Equipo, ella es Lidia Campos, nuestra nueva estratega de impacto humano, anunció Fernando con naturalidad, como si contratar a una empleada doméstica para un puesto ejecutivo fuera lo más normal del mundo. Un hombre de traje gris oscuro y gafas de diseñador fue el primero en hablar. Estratega de... ¿Qué? Su tono destilaba veneno educado. Impacto humano, repitió Fernando. Lidia se encargará de asegurar que cada proyecto que presentemos tenga un componente social medible. Los inversores japoneses lo exigieron como condición. Ah, claro, dijo una mujer pelirroja con un portátil frente a ella. La chica del vestido negro de anoche. Las fotos están por todas partes en Instagram. Lidia sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Fotos? Fernando se tensó visiblemente. ¿Qué fotos? La mujer giró su pantalla. Allí, en alta resolución, estaba Lidia entrando al restaurante con Fernando. Los comentarios eran un hervidero. Nueva novia del millonario. De Cenicienta a princesa en una noche. ¿Quién es esta chica? Genial, murmuró el hombre del traje gris. Justo lo que necesitábamos. Más drama mediático. Borra eso, Valeria, ordenó Fernando con voz cortante. No puedo borrar internet, jefe. La tal Valeria cerró el portátil con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero descuida, son solo 4,000 comentarios. Por ahora. Lidia quiso desaparecer, hundirse en el suelo y volver a su vida simple donde nadie la fotografiaba, donde nadie comentaba sobre ella. Sigamos con la reunión, cortó Fernando. Tenemos el contrato japonés confirmado. 20 millones para el proyecto de vivienda sostenible en Valencia. El proyecto que llevamos planeando 6 meses. Intervino otro hombre, mayor, con expresión seria. Sin consultas con nuevas incorporaciones. El énfasis en nuevas incorporaciones fue como una bofetada verbal. Fernando se sentó a la cabecera de la mesa, gesticulando para que Lidia tomara la silla a su derecha. Ella lo hizo, sintiendo cada mirada clavada en su espalda. Lidia, ¿qué opinas del proyecto de Valencia?, preguntó Fernando pasándole una carpeta. Ella la abrió con manos que temblaban ligeramente. Números, gráficos, proyecciones. Palabras como ROI, EBITDA, proyección fiscal. Un idioma que no hablaba. Yo no entiendo muy bien estos términos, admitió, y escuchó un resoplido desde el otro lado de la mesa. Perfecto, murmuró Valeria. Una estratega que no entiende estrategia. Entiende lo que importa, defendió Fernando con voz más dura. Explícale el proyecto en términos simples, Javier. El hombre mayor suspiró, claramente molesto. Viviendas ecológicas para clase media alta en Valencia. 120 unidades. Materiales sostenibles, paneles solares, sistemas de reciclaje de agua, margen de beneficio del 32%. Lidia escuchó cada palabra, procesando. Pensó en su propio edificio, donde el agua se cortaba cada semana, donde la calefacción nunca funcionaba bien. ¿Para clase media alta?, preguntó con voz suave. Sí, el mercado objetivo tiene ingresos superiores a... ¿Y la gente como yo?, lo interrumpió Lidia. La gente que realmente necesita viviendas dignas. El silencio cayó como una losa. Javier la miró como si hubiera dicho una barbaridad. Este es un negocio, señorita Campos, no una ONG. Pero si hacemos viviendas solo para quien ya puede permitírselas, ¿dónde está el impacto?, insistió Lidia sintiendo crecer algo dentro de ella. No era rabia, era claridad.
La señora que vive debajo de mí tiene 70 años y pasa frío en invierno porque no puede pagar la calefacción. El señor del tercero trabaja 2 empleos y aún no puede comprar nada. Ellos son los que necesitan viviendas sostenibles. Ellos no pueden pagarlas, replicó Valeria. O vas a regalar casas. No regalar, hacer accesibles. Lidia se inclinó hacia adelante. ¿Y si parte de las viviendas fueran de protección oficial? ¿O si hiciéramos un modelo mixto? Los que pagan más subsidian a los que pagan menos. Todos viven en el mismo complejo, sin segregación. Eso reduciría nuestro margen aumentaría nuestro impacto. Interrumpió Fernando, y todos lo miraron sorprendidos. Continúa, Lidia. Ella tragó saliva, ganando confianza. Si el proyecto incluye vivienda social, conseguimos subvenciones públicas. El ayuntamiento lo apoyará. La prensa lo cubrirá como noticia positiva, no como otra promoción de lujo. Y las familias que vivan allí cuidarán sus casas porque son su única oportunidad de vivir dignamente. También atraerá problemas, argumentó Javier. Mezclar diferentes clases sociales siempre genera conflictos. O genera comunidad, contraatacó Lidia. Mi edificio tiene de todo. Estudiantes, jubilados, inmigrantes, familias. Y nos ayudamos. Cuando la señora del quinto se cayó, entre todos pagamos su fisioterapia. Eso no pasa en los edificios donde todos son ricos y nadie se conoce. Valeria soltó una risa seca. Qué bonito. ¿Y eso cómo se refleja en los números? En lealtad a largo plazo, respondió Fernando antes que Lidia pudiera hacerlo. En menos vacíos, menos morosidad, mejor reputación corporativa. Los japoneses invirtieron precisamente por esto, por visión humana. Esto es ridículo, estalló el hombre del traje gris. Llevamos años trabajando así. Ahora vamos a cambiar todo porque una empleada doméstica dijo una frase bonita. El silencio se volvió helado. Lidia sintió cada palabra como una cuchillada. Era exactamente lo que era. Una empleada doméstica jugando a empresaria. Ten cuidado, Germán. La voz de Fernando era peligrosamente tranquila. Es la verdad, insistió Germán. Sin título, sin experiencia, con algo que ninguno de ustedes tiene. Lo cortó Fernando, levantándose. Perspectiva real. Ella vive en el mundo que intentamos mejorar. Ustedes solo lo estudian desde números en una pantalla. Fernando, sé razonable. Soy muy razonable. El contrato más grande de nuestra historia llegó por una idea de Lidia. Si eso no les parece suficiente credencial, la puerta está ahí. Nadie se movió, pero las miradas se llenaron de resentimiento. Fernando se volvió hacia Lidia. Desarrolla tu idea del modelo mixto. Quiero un informe para mañana. Yo no sé hacer informes empresariales, admitió ella con voz pequeña. Entonces escríbelo como sabes, con tus palabras. La miró directo a los ojos. A veces las mejores ideas vienen sin jerga corporativa. La reunión terminó con tensión palpable. Cuando todos salieron, Lidia se quedó sentada, las manos temblorosas sobre la mesa vacía. Fernando regresó con 2 cafés. Aquí, le tendió uno, negro, sin azúcar, como lo tomabas cuando limpiabas mi despacho. Ella lo miró sorprendida. Él había notado cómo tomaba el café. No pertenezco aquí, susurró. Aún no, respondió él sentándose a su lado. Pero lo harás. Germán tiene razón. Soy solo Eres alguien que ve lo que otros ignoran. Fernando bebió su café. ¿Sabes cuánto perdí el año pasado en un proyecto porque no entendí lo que la gente realmente necesitaba? 3 millones de euros. Construimos apartamentos ecológicos que nadie quiso porque eran demasiado caros y estaban en el lugar equivocado. Pero yo no tengo estudios en esto. Tienes algo mejor. Experiencia real. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Confío en ti, Lidia. Ahora solo necesitas confiar en ti misma. En ese momento el teléfono de Lidia vibró. Un mensaje de su madre. ¿Cómo va tu primer día, cariño? Lidia sonrió a pesar de todo. Va. Complicado, respondió en voz alta. Los mejores primeros días siempre lo son, dijo Fernando levantándose. Te dejo trabajar. Y Lidia, ignora a Germán. Está celoso porque tú lograste en una noche lo que él no pudo en 10 años. Cuando se fue, Lidia se quedó sola en su nueva oficina. Abrió un documento en blanco en el ordenador. El cursor parpadeaba, esperando. Respiró hondo. Recordó su propia calle, su edificio, los rostros de sus vecinos. Y comenzó a escribir, no con términos empresariales, sino con la verdad que había vivido cada día de su vida. A veces, la mejor estrategia empresarial es simplemente la verdad.
Lidia se quedó mirando la pantalla en blanco durante 20 minutos. Las palabras se negaban a salir. Cada vez que intentaba escribir algo que sonara profesional, le parecía falso, vacío, exactamente el tipo de lenguaje que había criticado en la reunión. Cerró los ojos y pensó en su barrio, en doña Amparo, que vendía lotería en la esquina, en el kiosco del señor Tomás, donde compraba el pan cada mañana, en las madres esperando a sus hijos en la puerta del colegio público. Abrió los ojos y comenzó a escribir. He vivido toda mi vida en un edificio de 4 plantas sin ascensor. Sé lo que significa cargar las compras hasta un tercero piso. Sé lo que es despertar con frío porque la calefacción central se rompió otra vez. Sé lo que significa compartir paredes tan finas que puedes escuchar cuando tu vecino llora. Por eso sé que vivienda digna no es un lujo. Es una necesidad básica que determina todo lo demás. Tu salud, tu trabajo, la educación de tus hijos, tu futuro. El proyecto Valencia puede ser diferente. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Valeria entró sin esperar respuesta, con su portátil bajo el brazo y una sonrisa que no prometía nada bueno. Vengo a ayudarte con el informe, dijo, pero su tono dejaba claro que ayudar era lo último en su mente. Estoy bien, gracias. Fernando me pidió que te orientara. Se sentó en la silla frente al escritorio. Déjame ver qué has escrito. Lidia dudó, pero giró la pantalla. Valeria leyó las primeras líneas y soltó una risa corta. ¿Esto es una telenovela o un informe empresarial? Es mi perspectiva. Tu perspectiva no paga facturas, querida. Los inversores quieren datos, proyecciones, análisis de riesgo. No, hizo un gesto despectivo. Historias de vecinos que lloran. Fernando dijo que escribiera con mis palabras. Fernando está confundido últimamente. Valeria se reclinó en la silla. Mira, te voy a ser sincera. No sé qué pasó en esa cena, pero todos sabemos que no durará. En 3 meses máximo, cuando se den cuenta de que no puedes hacer el trabajo, volverás a limpiar pisos. Las palabras dolieron más de lo que Lidia quiso admitir. ¿Por qué me odias tanto? Ni siquiera me conoces. No te odio. Valeria se inclinó hacia adelante. Te tengo lástima. Fernando te está usando. Una chica bonita que dijo algo lindo en el momento justo. Pero cuando la novedad pase, ¿qué te quedará? Habrás dejado tu trabajo real por un sueño que nunca fue tuyo. Tal vez tengas razón, admitió Lidia sorprendiendo a Valeria. Tal vez fracase, pero al menos lo habré intentado. Algo cambió en la expresión de la mujer. Por un segundo pareció casi triste. Yo también lo intenté una vez. Su voz se suavizó. Tenía ideas, pasión. Creía que podía cambiar cosas. Tardé 5 años en darme cuenta de que aquí solo importan los números. ¿Y te rendiste? Me volví realista. Valeria se levantó. Haz lo que quieras con tu informe, pero no digas que no te advertí. Cuando se fue, Lidia volvió a mirar la pantalla. Las palabras que había escrito brillaban con una verdad incómoda. Podía borrarlas, escribir algo más apropiado, más profesional, o podía ser honesta. Continuó escribiendo durante 3 horas seguidas. Escribió sobre la señora del quinto que tenía artritis y no podía abrir las ventanas de aluminio viejo. Sobre el matrimonio joven del segundo que dormía en el salón porque el dormitorio tenía humedad. Sobre ella misma, cargando cubos de agua cuando cortaban el suministro. Y luego escribió sobre soluciones. Rampas que también servían para carritos de bebé, ventanas fáciles de operar, sistemas de agua de respaldo, espacios comunes donde los vecinos pudieran conocerse. No usó términos como ROI o EBITDA. Usó digno, necesario, humano. A las 6 de la tarde, cuando los demás comenzaban a irse, Lidia terminó. Relevó el documento 3 veces, corrigiendo errores ortográficos, puliendo frases. No sonaba como un informe empresarial típico, sonaba como ella. Tocó a la puerta de Fernando. Él estaba al teléfono, pero le hizo una seña para que entrara. Lidia esperó, nerviosa, mientras él terminaba una conversación en inglés sobre acciones y mercados. Perfecto, John. Hablamos mañana. Colgó y la miró. ¿Terminaste? Creo que sí, pero probablemente no es lo que esperas. Envíamelo. Lidia lo hizo desde su teléfono. Escuchó el ping del correo llegando al ordenador de Fernando. Él abrió el documento y comenzó a leer. El silencio se extendió. 2 minutos. 5. 10. Lidia sintió que cada segundo era una eternidad. Fernando no decía nada, solo leía con expresión concentrada. Imposible saber si estaba horrorizado o simplemente confundido. Finalmente, levantó la vista.
Esto es... Hizo una pausa que heló la sangre de Lidia. Extraordinario. ¿Qué? Extraordinario. Brillante. Exactamente lo que necesitábamos. Se levantó, imprimió el documento. Has captado todo. No es solo un proyecto de vivienda, es una filosofía completa. Pero no tiene números, ni gráficos, ni... Tiene algo mejor. Tiene alma. Fernando comenzó a caminar por la oficina, hojeando las páginas. Esto es lo que mostramos a los medios, lo que presentamos al ayuntamiento, lo que hace que la gente quiera invertir. Los números pueden añadirlos Javier y su equipo. Tú les has dado la razón. Lidia sintió que las piernas le temblaban. ¿De verdad? ¿Puedo preguntarte algo? Fernando se detuvo frente a ella. Cuando escribías esto, ¿pensabas en el dinero que podríamos ganar? No. Pensaba en mi madre subiendo las escaleras cuando le duelen las rodillas. En mi vecina que tiene que poner cubos cuando llueve porque el techo gotea. Exacto. Sonrió. Y ahí está la diferencia entre todos nosotros y tú. Nosotros pensamos en ganancias. Tú piensas en personas. Y resulta que las personas son el mejor negocio. El teléfono de Fernando sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Nakamura-san, contestó en altavoz. Buenas tardes, señor Nakamura. Señor Ibáñez, he visto las fotos de su cena con la señorita Campos en las redes sociales. Lidia palideció. Fernando se tensó. Son malentendidos de la prensa, señor. Lidia es parte de mi equipo profesional. Lo sé. Precisamente por eso llamo. La voz del japonés sonaba. ¿Divertida? Mi hija de 25 años vio las fotos y leyó los comentarios. Me preguntó quién era esa mujer que conquistó a un millonario siendo auténtica. Señor, puedo asegurarle que... Me hizo pensar, señor Ibáñez. El mundo está cansado de falsedad. Su empleada, la señorita Campos, representa algo diferente. Autenticidad. Y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier estrategia de marketing. Fernando miró a Lidia, sorprendido. ¿Qué sugiere? Que la visibilidad es buena para los negocios. Muéstrenle al mundo que están haciendo algo diferente. Y háblenme de ese proyecto de Valencia. Escuché que hay nuevas ideas interesantes. Cuando colgó, Fernando se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Acaba de pasar algo muy raro, dijo finalmente. ¿El qué? Tu escándalo en redes sociales acaba de convertirse en nuestra mejor publicidad. Rió, sacudiendo la cabeza. Eres imparable, Lidia Campos. Ella no sabía si reír o llorar. Yo solo quería hacer mi trabajo. Y lo estás haciendo mejor que nadie. Fernando se acercó. Le tendió la mano. Buen trabajo hoy. Cuando sus manos se tocaron, algo eléctrico pasó entre ellos. Fue apenas un segundo, pero ambos lo sintieron. Fernando soltó su mano rápidamente. Es tarde. Deberías irte a casa. Sí. Mi madre estará esperando. ¿Cómo está ella? La pregunta sorprendió a Lidia. Era personal, inesperada. Mejor. Gracias por preguntar. Lidia. Comenzó Fernando, pero se detuvo. Nada. Nos vemos mañana. Ella asintió y salió de la oficina. En el ascensor, apoyó la cabeza contra el espejo frío. Su primer día había sido un caos, pero había sobrevivido. Más que eso, había triunfado. Cuando llegó a casa, su madre estaba viendo la televisión. ¿Cómo estuvo? Preguntó sin quitar la vista de la pantalla. Raro. Difícil. Maravilloso. Lidia se dejó caer en el sofá. Mamá, creo que estoy en problemas. ¿Te van a despedir? No. Es peor. Cerró los ojos. Creo que me está gustando. Su madre finalmente la miró. ¿El trabajo o el jefe? Lidia no respondió. No necesitaba hacerlo, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para decirse en voz alta, incluso a una misma. Hay distancias que el dinero puede borrar, y otras que solo el corazón puede atravesar. 3 semanas después, Lidia ya no era la novata torpe que tropezaba con términos empresariales. Seguía sin entender completamente los informes financieros, pero había aprendido algo más valioso. Su voz importaba. El proyecto Valencia había evolucionado. Ahora incluía 50 unidades de protección oficial mezcladas con 70 de precio libre, jardines comunitarios, espacios de trabajo compartido, una lavandería común que también funcionaría como punto de encuentro vecinal. Javier había protestado al principio, pero los números finales le dieron la razón a Lidia. Las subvenciones públicas compensaban la reducción de margen, y la lista de espera para comprar ya superaba las 300 familias. Pero el éxito profesional traía su propio precio. Lidia llegaba cada mañana a un despacho que ya no se sentía ajeno. Tenía una rutina. Café a las 8,
revisar correos, asistir a reuniones donde ahora la escuchaban. Por las tardes, visitaba barrios humildes de Madrid, hablaba con gente real, convertía sus historias en propuestas que Fernando transformaba en millones. Y cada día, la línea entre jefe y empleada se volvía más borrosa. Empezó con pequeñas cosas. Fernando preguntándole cómo seguía su madre. Ella notando que él tomaba el café cada vez más cargado cuando estaba estresado. Risas compartidas en el ascensor. Miradas que duraban un segundo más de lo profesional. Era jueves cuando todo cambió. Lidia trabajaba tarde, preparando la presentación para el ayuntamiento. Casi todos se habían ido. La oficina estaba en penumbras, iluminada solo por las luces de la ciudad que entraban por los ventanales. Escuchó pasos. Fernando apareció en su puerta con 2 bolsas de comida para llevar. «Pensé que tendrías hambre», dijo, y había algo diferente en su voz, más suave, menos formal. «No tenías que...». «Lo sé». Entró y dejó las bolsas sobre el escritorio. «Pero llevo 3 horas viendo luz en tu oficina desde la mía. O comes algo o mañana te desmayas en la presentación». Lidia sonrió. Abrió la bolsa. Sushi. Su comida favorita, aunque nunca se lo había dicho. «¿Cómo sabías?» «Vi tu cara cuando Valeria pidió sushi en la última reunión». Se sentó en la silla frente a ella. «Querías probarlo, pero no pediste nada». Que la hubiera notado con tanto detalle hizo que algo se moviera en el pecho de Lidia. Comieron en silencio al principio. Luego Fernando preguntó, «¿Nunca piensas en dejarlo todo? Volver a tu vida anterior, donde todo era más simple?» Lidia lo pensó mientras partía un nigiri con los palillos. «Todos los días, especialmente cuando Germán me mira como si fuera una impostora». «No lo eres». «Lo sé, pero a veces...». Dejó los palillos. «A veces extraño no tener que demostrar nada. Solo limpiar, cobrar, irme a casa». «¿Y por qué no lo haces?» Lidia lo miró directo a los ojos. «Porque por primera vez en mi vida, siento que importo, que lo que digo cambia cosas reales para gente real». Fernando sostuvo su mirada. El aire entre ellos se volvió denso. «Siempre importaste, Lidia. Solo necesitabas el espacio para demostrarlo. Tú me diste ese espacio. Tú te lo ganaste». El momento se estiró, cargado de palabras no dichas. Fernando se levantó bruscamente. «Es tarde. Deberías irte». «Fernando». Lidia se levantó también, sin saber exactamente qué quería decir. Él se giró, y por un instante sus ojos revelaron algo que hizo que el corazón de Lidia se acelerara. Vulnerabilidad, deseo, miedo. «Esto no puede pasar», dijo él con voz ronca. «¿El qué?» «Tú lo sabes». Dio un paso atrás. «Yo soy tu jefe. Tú eres mi empleada. Ya hay suficientes rumores. Si algo pasara entre nosotros...». «No está pasando nada», mintió Lidia, aunque ambos sabían la verdad. «Exacto. Y no puede pasar». Su voz se endureció, volviendo a ese tono profesional. «Esto es solo trabajo, Lidia. Un buen trabajo que puede cambiar tu vida. No lo arruines por una confusión». Las palabras dolieron más de lo esperado. «No estoy confundida». «Yo sí». Finalmente lo admitió. «Por eso necesito que esto se mantenga profesional, por el bien de ambos». Salió de la oficina antes de que Lidia pudiera responder. Ella se quedó sola, con el sushi a medio comer y el corazón acelerado. Se sentó lentamente, procesando lo que acababa de pasar. O más bien, lo que casi pasó. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paloma. «Llevo 3 semanas sin verte. ¿Te olvidaste de tus amigas pobres ahora que eres ejecutiva?» La culpa la golpeó. Había estado tan sumergida en su nueva vida que había descuidado la anterior. «Perdón, te invito a cenar mañana. Necesito contarte cosas». «¿Cosas?» «Oh, cierto jefe millonario». Lidia no respondió. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a su madre dormida en el sofá, con un álbum de fotos en el regazo. Lidia lo tomó con cuidado. Fotos de cuando su padre aún vivía, cuando eran una familia completa. Se sentó en el suelo junto al sofá, mirando esas imágenes de un pasado más feliz. En una foto, sus padres bailaban en una boda. El amor en sus ojos era tan obvio que dolía mirarlo. «¿No puedes dormir?», murmuró su madre despertando. «Lo siento, no quería...». «Ven aquí», palmeó el sofá. Lidia se sentó a su lado. Su madre pasó un brazo por sus hombros. «Ese hombre, Fernando, ¿es bueno contigo?» «Mamá...». «No me digas mamá en ese tono». Sonrió. «Conozco esa mirada. La misma que tenía yo cuando conocí a tu padre. Es mi jefe. No puede haber nada. El amor no pregunta permisos ni respeta títulos, cariño». «No es amor», protestó Lidia. «Es solo... confusión».
Como él dijo. Su madre la miró con esa sabiduría que solo dan los años. Cuando tu padre y yo nos conocimos, él era mi profesor de literatura. Todos decían que era inapropiado, imposible. Acarició el cabello de Lidia. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Y cómo supieron que valía la pena el riesgo? No lo supimos, simplemente lo sentimos. Besó su frente. Pero tú eres más inteligente que yo. Tienes un buen trabajo, una oportunidad real. No la desperdicies por un hombre, aunque ese hombre haga que tu corazón baile. Lidia se acurrucó contra su madre, sintiendo como si volviera a tener 15 años. ¿Y si no es solo un hombre? ¿Y si es el hombre? Entonces él también lo sentirá, y si lo vale, encontrará la manera. Pero Lidia la hizo mirarla a los ojos. No te conformes con ser un secreto. Mereces ser un orgullo. Esas palabras resonaron en Lidia toda la noche. Al día siguiente, en la oficina, ella y Fernando se trataron con cortesía profesional. Buenos días, café, documentos, reuniones, como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Pero en la reunión de la tarde, cuando presentaron el proyecto Valencia al equipo completo, algo cambió. Lidia explicó la visión social. Fernando mostró los números. Juntos, eran perfectos, complementarios, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Javier, que había sido el más escéptico, finalmente asintió. Tengo que admitirlo, esto funciona. Miró a Lidia con respeto genuino. Buen trabajo, Campos. Valeria no dijo nada, pero Lidia notó algo en su expresión. No odio. Quizás envidia o reconocimiento. Cuando la reunión terminó y todos salieron, Fernando detuvo a Lidia. Lo de anoche, comenzó. No pasó nada. Lo interrumpió ella. Como dijiste, Lidia, tengo que irme, cena con una amiga. Tomó su bolso. Nos vemos mañana, señor Ibáñez. Usó su apellido deliberadamente, estableciendo distancia, protegiendo su corazón. Él abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Que pases buena noche, señorita Campos. Lidia salió sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser quería quedarse. En el ascensor, sola, dejó escapar el aliento que no sabía que había estado conteniendo. A veces, hacer lo correcto dolía más que cualquier error, pero al menos dolía con dignidad. El éxito tiene un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que imaginamos. La cena con Paloma fue un recordatorio incómodo de cuánto había cambiado la vida de Lidia en apenas un mes. Se encontraron en el bar de siempre, un local pequeño cerca de su antiguo barrio donde las cañas costaban 2 euros y las tapas eran generosas. Paloma llegó tarde, como siempre, con su chaqueta desgastada y una sonrisa que se congeló al ver a Lidia. Dios mío, mira cómo vienes, dijo señalando el blazer nuevo de Lidia. Pareces de esas que salen en las revistas. Es solo ropa de trabajo, se defendió Lidia, aunque era cierto que su guardarropa había cambiado. Fernando había insistido en que la empresa le proporcionara un presupuesto de imagen. Nada ostentoso, pero apropiado. Se sentaron en su mesa habitual. El camarero, que conocía a Lidia desde niña, la miró con curiosidad. ¿2 cañas de siempre?, preguntó. Lidia asintió, pero Paloma interrumpió. Para ella mejor un vino blanco. Ahora es ejecutiva, ¿no? El tono no era amable. Las cañas están bien, Rafa, dijo Lidia rápidamente. Cuando el camarero se fue, el silencio se instaló entre ellas. Pesado, incómodo. Cuéntame, dijo finalmente Paloma. ¿Cómo es ser la Cenicienta moderna? No es así. ¿No? Fotos en Instagram con tu jefe millonario, oficina con vista, sueldo que probablemente es el triple de lo que yo gano limpiando hoteles. Bebió su cerveza con más fuerza de la necesaria. Suena bastante a cuento de hadas. Trabajo 12 horas al día. Me atacan en reuniones. Tengo que demostrar cada segundo que merezco estar ahí. Lidia sintió la frustración crecer. No es un cuento de hadas, Paloma. Es agotador. Pobre rica. Paloma soltó una risa amarga. Perdona si no te tengo lástima. ¿Qué te pasa? Pensé que te alegrarías por mí. ¿Alegrarme? Los ojos de Paloma brillaron con lágrimas contenidas. Llevamos 10 años siendo amigas, Lidia. 10 años limpiando casas juntas, quejándonos de los mismos jefes, compartiendo el mismo autobús. Y de repente tú saltas a otro mundo y me dejas atrás. La verdad en esas palabras golpeó a Lidia como un puñetazo. No te dejé atrás. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste? ¿Cuándo me preguntaste cómo estoy yo? Mi madre también está enferma, ¿lo sabías? Pero claro, tú ahora tienes cosas más importantes de las que preocuparte. Paloma, olvídalo. Se levantó. Disfruta tu nueva vida, Lidia.
Espero que valga la pena perder quién eres de verdad. Se fue antes de que Lidia pudiera detenerla. Dejó 20 euros sobre la mesa y salió corriendo. Pero Paloma ya había desaparecido entre la multitud. Lidia volvió a casa con el corazón partido. Su madre estaba despierta, viendo las noticias. ¿Qué pasó?, preguntó al ver su cara. Paloma tiene razón, estoy cambiando. Se sentó pesadamente. Y no sé si para bien. El cambio siempre asusta, cariño. Pero, ¿y si pierdo todo lo que soy? ¿Y si me convierto en una de esas personas que olvidan de dónde vienen? Su madre apagó la televisión y la miró seriamente. Lidia, puedes tener dinero y seguir siendo tú. No son excluyentes. El problema es cuando dejas que el dinero te tenga a ti. Esa noche, Lidia apenas durmió. Al día siguiente, en la oficina, las cosas empeoraron. Una revista de economía publicó un artículo sobre el fenómeno Campos, cómo una empleada doméstica estaba revolucionando el mundo de las inversiones. Debería haber sido buena publicidad, pero el artículo incluía fotos de su antiguo edificio, entrevistas con vecinos, detalles de su vida que Lidia nunca autorizó compartir. La chica que limpió su camino hacia la cima, leyó Germán en voz alta durante la reunión matutina, con evidente placer. ¡Qué inspirador! Ya basta, Germán, cortó Fernando. ¿Qué? Es un artículo favorable, aunque deja claro que Lidia es, bueno, una anomalía. No exactamente el perfil típico de estratega corporativa. Lidia sintió cada palabra como una estocada, porque era cierto. Ella era una anomalía, una intrusa en un mundo donde no pertenecía. La reunión terminó, anunció Fernando bruscamente. Todos fuera. Cuando la sala se vació, Fernando se acercó a Lidia. No les hagas caso. Tienen razón, susurró ella. Soy un fraude, una empleada doméstica jugando a ser ejecutiva. Eres una visionaria que está cambiando cómo hacemos negocios. Soy una chica pobre que tuvo suerte. Finalmente lo miró. Y todos lo saben, incluyéndote a ti. Lidia, ¿sabes lo que me duele más? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Que quizás tengan razón sobre nosotros también. Que solo soy una distracción bonita para el millonario aburrido. El rostro de Fernando se endureció. Si realmente piensas eso, entonces no me conoces en absoluto. ¿Y te conozco?, desafió Lidia. ¿O solo conozco al jefe que me da órdenes? No es justo. Nada de esto es justo, Fernando. Sintió las lágrimas amenazar. Perdí a mi mejor amiga. Todos en la oficina me odian. Mi cara está en revistas sin mi permiso. ¿Y tú? Tú actúas como si no pasara nada entre nosotros cuando ambos sabemos que sí. Porque no puede pasar nada, insistió él, pero su voz sonaba menos convencida. ¿Por qué? ¿Porque soy tu empleada? ¿Porque vengo de un mundo diferente? ¿O porque tienes miedo? El golpe dio en el blanco. Fernando retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Tengo una reunión, dijo con voz fría. Discutiremos esto después. No hay nada que discutir. Lidia tomó su bolso. Necesito aire. Salió de la oficina ignorando sus llamadas. Bajó por las escaleras en lugar del ascensor, necesitando el esfuerzo físico para canalizar la frustración. En el vestíbulo, casi chocó con alguien. Lidia Campos era un hombre mayor, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, Antonio Ruiz, de Inversiones Mediterráneo. Le tendió una tarjeta. He seguido tu trabajo. Impresionante para alguien sin formación tradicional. Lidia tomó la tarjeta por cortesía. Gracias, pero estoy ocupada. Te pagaría el doble de lo que Ibáñez te da. Soltó directamente. Necesito a alguien con tu perspectiva. Alguien que entienda al pueblo real. No estoy interesada. Piénsalo. Se inclinó más cerca. Entre tú y yo, Ibáñez está jugando contigo. En 6 meses te reemplazará por alguien con MBA de Harvard. Pero yo te valoraría de verdad. Aléjese de mí, dijo Lidia con voz firme. Solo piénsalo. Sonrió y se fue. Lidia se quedó parada, con la tarjeta en la mano. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto era temporal? ¿Y si Fernando eventualmente la cambiaría por alguien más apropiado? Su teléfono sonó. Un mensaje de Fernando. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Ignoró el mensaje. Salió del edificio y caminó sin rumbo por Madrid. Pasó por delante de tiendas de lujo donde nunca podría comprar. Cafeterías donde un café costaba lo que ella ganaba en una hora limpiando. Finalmente, sus pasos la llevaron a su antiguo barrio, al edificio donde vivía. Subió las escaleras gastadas, cada escalón familiar como una vieja canción. Tocó a la puerta del apartamento donde antes trabajaba como empleada doméstica. La señora Eulalia abrió.
sorprendida. Lidia, pensé que... ¿Puedo pasar? La mujer la dejó entrar. El apartamento olía igual, a limón y lavanda. Lidia sintió una nostalgia absurda por los días cuando todo era simple. He visto las noticias, dijo Eulalia preparando té. Mi empleada doméstica es ahora toda una celebridad. No soy celebridad. ¿Soy... perdida? Lidia asintió, las lágrimas finalmente cayendo. No sé quién soy ya. No pertenezco a mi viejo mundo, pero tampoco al nuevo. Eulalia le tendió una taza de té. Cuando mi esposo murió, me dejó una fortuna. De repente era rica. Mis amigas pobres me odiaban. Las ricas no me aceptaban. Bebió su té. ¿Sabes lo que aprendí? Que no se trata de a qué mundo perteneces, sino de qué haces con el poder que tienes. No tengo poder. Tienes voz. Y en este mundo, eso es el mayor poder. La miró directamente. La pregunta es, ¿vas a usarla o dejarás que el miedo te silencie? Lidia pensó en las familias esperando casas dignas, en su madre, en todos los que dependían de que ella no se rindiera. No sé cómo seguir. Un paso a la vez, niña. Como cuando subías estas escaleras con cubos de agua. Un paso a la vez. Cuando Lidia regresó a la oficina 3 horas después, Fernando estaba esperándola en el vestíbulo. ¿Dónde diablos estabas?, preguntó, y había genuino miedo en sus ojos. No contestabas el teléfono. Pensé que... necesitaba pensar. ¿Y? Lidia lo miró. Realmente lo miró. Vio al hombre detrás del traje, al jefe detrás del millonario. Y vio miedo. El mismo que ella sentía. Necesitamos establecer reglas, dijo finalmente. ¿Si voy a quedarme? ¿Reglas? Nada personal, solo trabajo. Tú eres mi jefe. Yo soy tu empleada. Nada más. Algo murió en los ojos de Fernando, pero asintió. Si eso es lo que quieres. No es lo que quiero. Es lo que necesito. Subieron juntos en el ascensor, en silencio. El espacio entre ellos parecía un abismo, porque a veces proteger el corazón significa romperlo primero, antes de que alguien más lo haga. Cuando intentas mantener el control, la vida tiene formas de arrebatártelo. 2 semanas de solo trabajo resultaron ser 2 semanas de tortura silenciosa. Lidia y Fernando se trataban con cortesía glacial. Buenos días. Por favor. Gracias. El informe está listo. Cada palabra medida, cada gesto controlado. Era insoportable. El equipo lo notaba. Valeria observaba con una sonrisa conocedora. Germán parecía satisfecho, como si su predicción de desastre finalmente se cumpliera. Solo Javier mantenía su profesionalismo, enfocado en los números que seguían siendo excelentes. El proyecto Valencia estaba listo para la presentación final al ayuntamiento. Todo dependía de esa reunión. Era viernes por la mañana cuando el mundo de Lidia comenzó a desmoronarse. Su teléfono sonó a las 7. Número desconocido. ¿Sí? ¿Señorita Campos? Soy del hospital universitario. Su madre ha sufrido una crisis. Necesita venir inmediatamente. El teléfono casi se le cayó de las manos. ¿Qué pasó? Los detalles en persona. Venga lo antes posible. Lidia corrió. Ni siquiera se cambió el pijama. Solo se puso un abrigo encima y bajó las escaleras de 3 en 3. El taxi que tomó parecía ir en cámara lenta. Cada semáforo en rojo una eternidad. En el hospital, la enfermera la condujo a una habitación donde su madre yacía conectada a monitores. Pálida. Tan frágil. Mamá, susurró tomando su mano. Los párpados de su madre temblaron, abriéndose lentamente. Lidia, no quería asustarte. ¿Qué pasó? Solo un pequeño susto. El corazón actuó de forma irregular. Intentó sonreír. Ya estoy mejor. El doctor entró. Serio. Señorita Campos, necesitamos hablar. Afuera, en el pasillo que olía a desinfectante y miedo, el doctor fue directo. Su madre necesita cirugía, pronto. ¿Qué tipo de cirugía? Marcapasos. Es la única opción. Hizo una pausa. Cuesta 25.000 euros. El seguro público tiene lista de espera de 6 meses. Ella no puede esperar tanto. 25.000 euros. Lidia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo no tengo esa cantidad. Busque opciones. Tiene una semana, máximo 2. Lidia regresó a la habitación, fingiendo una calma que no sentía. Pasó el día allí. Llamó a la oficina para avisar que no iría. No explicó por qué. A las 6 de la tarde, Fernando apareció en la puerta. Lidia lo miró, sorprendida. ¿Cómo supiste? Valeria investigó cuando no contestaste el teléfono. Entró con paso cauteloso. ¿Tu madre? Necesita cirugía. Urgente. Fernando no preguntó más. Se acercó a la cama, se presentó educadamente a la madre de Lidia, que estaba consciente. Señor Ibáñez,
murmuró ella. El famoso jefe. Solo Fernando, por favor. Sonrió con genuina calidez. Y usted debe ser de donde Lidia sacó su fortaleza. Y su terquedad. Bromeó su madre débilmente. Fernando miró a Lidia. ¿Necesitas algo? Orgullo y necesidad lucharon dentro de ella. El orgullo ganó. Estamos bien, puedes irte. Lidia. En serio, vete. Él dudó, pero asintió. Antes de salir, deslizó algo en el bolso de Lidia sin que ella lo viera. Cuando Lidia revisó su bolso esa noche, encontró un sobre. Dentro, un cheque por 30.000 euros. Y una nota. No es caridad, es un adelanto de tu bono anual. Sálvala. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente cayeron. Al día siguiente, sábado, con su madre estable pero aún en el hospital, Lidia fue a la oficina. Necesitaba trabajar, mantenerse ocupada, no pensar en cheques que no podía aceptar ni en deudas que nunca podría pagar. Encontró a Fernando allí, solo, en su oficina. No puedo aceptarlo, dijo desde la puerta, dejando el cheque sobre su escritorio. Él ni siquiera lo miró. Es un adelanto. Lo descontaremos de tu sueldo. Tardaría años en pagarlo. Entonces tardarás años. Finalmente la miró. Tu madre necesita esa cirugía, Lidia. No dejes que el orgullo la mate. No es orgullo. Es... Buscó las palabras. Es que no quiero deberte nada más de lo que ya te debo. ¿Qué me debes? Todo, explotó. Este trabajo, esta oportunidad, mi nueva vida, todo viene de ti. ¿Y ahora también la vida de mi madre? Fernando se levantó. Rodeó el escritorio. No me debes nada. Tú ganaste cada cosa que tienes. Tu talento, tu perspectiva, tu trabajo. Yo solo abrí una puerta que tú cruzaste por tu propio mérito. ¿Y esto? Señaló el cheque. También me lo gané. Tu madre se está muriendo y tienes los medios para salvarla. ¿Por qué lo dudas? Porque después de esto, nunca seré tu igual. Siempre seré la empleada que le debías la vida a su jefe millonario. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de todo lo que no habían dicho en 2 semanas. ¿Eso es lo que te preocupa? Preguntó Fernando suavemente. ¿Que no seas mi igual? Nunca lo he sido. ¿Y ahora? Su voz se quebró. Ahora menos que nunca. Fernando dio un paso hacia ella, luego otro, hasta estar peligrosamente cerca. Lidia, tú eres la persona más valiosa en mi vida corporativa. Y posiblemente, se detuvo, luchando con las palabras. Posiblemente en mi vida personal también. No digas eso, susurró ella. ¿Por qué no? Porque hace que sea más difícil mantener la distancia. Tal vez la distancia no funciona. Su voz era ronca. 2 semanas fingiendo que no siento lo que siento. ¿No es eso peor? El corazón de Lidia latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Fernando, las reglas. Al diablo con las reglas. La tomó suavemente por los brazos. Dime que no sientes lo mismo. Dímelo y me alejaré para siempre. Lidia abrió la boca para mentir, para salvarse, para hacer lo correcto. Pero no pudo. No puedo decirlo, admitió con voz temblorosa, porque sería mentira. El espacio entre ellos desapareció. Sus labios se encontraron en un beso que contenía 2 semanas de tensión, 2 meses de atracción negada, años de soledades esperando ser llenadas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Esto es un error, susurró Lidia, aunque sus brazos seguían alrededor del cuello de él. Probablemente, concordó Fernando, besándola de nuevo. El sonido de un teléfono los separó bruscamente. El móvil de Fernando sonaba con insistencia. Él contestó, aún mirando a Lidia. ¿Qué? Su expresión cambió. ¿Cuándo? Mierda. Voy para allá. Colgó, pasándose una mano por el cabello. El ayuntamiento movió la presentación. Es el lunes temprano, no el miércoles. La miró, angustiado. Y hay más. Antonio Ruiz presentará su propio proyecto. Está intentando robarnos el contrato. ¿El hombre que me ofreció trabajo? Él mismo. Al parecer contrató a Germán. Le ofreció el triple para que se llevara información privilegiada. Lidia sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Germán nos traicionó. Sí. Y ahora tenemos 48 horas para preparar la mejor presentación de nuestras vidas o perdemos todo. Se miraron. El beso aún ardía entre ellos, pero la realidad aplastaba con más fuerza. Tu madre, comenzó Fernando, puede esperar 2 días más. Lidia tomó el cheque del escritorio, lo guardó en su bolso. Aceptaré tu ayuda, pero después de ganar este contrato. Porque lo vamos a ganar. ¿Estás segura? Lidia pensó en su madre en el hospital, en Germán traicionándolos, en Antonio Ruiz intentando comprarla, en todo lo que había cambiado y todo lo que estaba en juego.
Nunca he estado más segura de nada. Fernando sonrió. Esa sonrisa que había visto la primera noche cuando todo comenzó. Entonces trabajemos. Se quedaron toda la noche en la oficina, preparando, perfeccionando, luchando por algo más grande que ambos. Y en algún momento, entre números y proyecciones, sus manos se encontraron sobre el escritorio. No se soltaron, porque a veces, enfrentar la tormenta juntos es la única manera de sobrevivir. El momento de la verdad nunca llega cuando estás preparado. Llega cuando más lo necesitas. El lunes amaneció gris sobre Madrid. Lidia no había dormido. Pasó el domingo entre el hospital y la oficina, perfeccionando cada detalle de la presentación, mientras su madre le repetía que dejara de preocuparse por ella. Gana esa reunión, le había dicho esa mañana. Yo estaré bien. Pero Lidia sabía la verdad. El tiempo se agotaba para ambas cosas. El contrato y la cirugía. A las 8 de la mañana, en el salón de actos del ayuntamiento, Lidia revisó los documentos por 10ª vez. Fernando estaba a su lado, impecable en su traje oscuro, pero ella notaba la tensión en su mandíbula. ¿Lista?, preguntó él. No, sonrió nerviosamente. Pero lo haremos de todos modos. La sala se llenó. Concejales, funcionarios, prensa. Y en el otro lado del pasillo, Antonio Ruiz con su equipo. Germán estaba allí, evitando la mirada de Lidia. El alcalde abrió la sesión. Buenos días. Tenemos 2 propuestas para el desarrollo de vivienda sostenible en Valencia. Comenzaremos con Inversiones Mediterráneo, el señor Ruiz. Antonio subió al estrado con la confianza de quien ya se siente ganador. Su presentación fue impecable. Gráficos profesionales, números impresionantes, proyecciones de beneficio para la ciudad. Viviendas de última generación, explicaba. Totalmente ecológicas, diseñadas para familias de clase media alta que impulsarán la economía local. Lidia escuchaba, sintiendo el peso del momento. La presentación de Ruiz era técnicamente perfecta, hasta que llegó a la parte social. Hemos destinado el 5% de las unidades para vivienda de protección oficial, anunció, y miró directamente a Lidia. Porque sabemos que lo humano importa. Estaba usando su propia filosofía contra ella. Peor aún, estaba haciéndolo bien. Cuando terminó, los aplausos fueron generosos. Ruiz regresó a su asiento con una sonrisa victoriosa. Señor Ibáñez, es su turno, anunció el alcalde. Fernando y Lidia subieron juntos. Ella llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Nada como el de seda de aquella primera noche, pero era suyo, comprado con su propio dinero. Fernando comenzó con los números. Inversión, retorno, beneficios fiscales. Era bueno, pero Lidia veía las caras de los concejales, aburridas. Habían escuchado lo mismo minutos antes. Entonces llegó el momento de Lidia. Se acercó al micrófono. Todas las miradas se clavaron en ella. La chica de las noticias. La empleada doméstica convertida en ejecutiva. La anomalía. Hace 3 meses. Comenzó con voz clara. Yo vivía en un edificio donde la calefacción no funcionaba en invierno. Donde las paredes tenían humedad. Donde cada día era una lucha por mantener la dignidad en medio de la precariedad. El silencio en la sala era absoluto. No vengo a hablarles de porcentajes o proyecciones. Vengo a hablarles de personas. De familias como la mía. Como la de ustedes. Como las de todos. Pasó la primera diapositiva. No eran gráficos. Era una foto de su antiguo edificio. Este es el edificio donde crecí. 40 familias. Estudiantes, pensionistas, madres solteras, trabajadores. Cada uno luchando por sobrevivir en una ciudad que cada día es más cara, más inaccesible, más inhumana. Vio cómo algunos concejales se inclinaban hacia adelante, interesados. Nuestro proyecto no es solo construir casas, es construir comunidad. El 40% de las viviendas serán de protección oficial, no escondidas en un rincón, sino mezcladas con las demás, porque la diversidad no debilita, fortalece. Antonio Ruiz se removió en su asiento. Incluiremos talleres de oficios en la planta baja, continuó Lidia, para que los jóvenes aprendan. Guarderías cooperativas donde las madres puedan trabajar tranquilas. Huertos comunitarios donde los mayores enseñen a los niños de dónde viene la comida. Fernando mostraba las imágenes mientras ella hablaba. No eran renders perfectos como los de Ruiz. Eran dibujos hechos por niños de escuelas públicas, mostrando cómo imaginaban su hogar ideal. ¿Saben cuál es la diferencia entre un proyecto inmobiliario y un hogar?, preguntó Lidia. Que en uno vives, en el otro sobrevives. Hizo una pausa.
dejando que las palabras calaran. El señor Ruiz habló de números, y tiene razón, los números importan. Pero hay otros números que él no mencionó. ¿Cuántas familias seguirán durmiendo con frío? ¿Cuántos niños crecerán avergonzados de dónde viven? ¿Cuántas personas seguirán creyendo que una vida digna es un privilegio, no un derecho? Un concejal levantó la mano. Señorita Campos, ¿cómo garantizan que el modelo mixto funcione? La experiencia muestra que mezclar clases sociales genera conflictos. ¿Sabe dónde aprendí sobre economía? Respondió Lidia. En mi edificio. Cuando la señora del quinto no podía pagar la luz, entre todos cooperábamos. Cuando el señor del segundo perdió su trabajo, compartimos comida. Eso es economía real, solidaridad, y funciona mejor que cualquier modelo que solo beneficia a quienes ya tienen. Bonito discurso, interrumpió Antonio Ruiz, incapaz de contenerse. Pero esto es negocio, no beneficencia. Lidia lo miró directamente. Tiene razón, es negocio, y los mejores negocios son los que crean valor real. Se volvió hacia los concejales. Nuestro proyecto generará 100 empleos directos durante la construcción, 50 permanentes después. Las familias que vivan allí gastarán en comercios locales. Los niños irán a escuelas cercanas. Es inversión en el futuro, no solo en ladrillos. Fernando añadió, y los números lo respaldan. Con las subvenciones públicas y la demanda confirmada, el retorno es mayor que el proyecto del señor Ruiz, con un impacto social 500 veces superior. Impacto social no paga impuestos, murmuró Germán desde su asiento. No, replicó Lidia, pero crea ciudadanos que sí los pagarán. Familias estables, niños educados, comunidades fuertes. Eso es inversión a largo plazo. El alcalde se inclinó hacia adelante. Señorita Campos, usted viene de ese mundo que describe. ¿Por qué debería la ciudad confiar en su visión? Era la pregunta que Lidia había temido y esperado. Precisamente por eso, respondió. Porque lo viví. Porque sé que cuando das a las personas una oportunidad real, no solo sobreviven, prosperan. Y cuando prosperan, todos ganamos. Sacó su última diapositiva, una carta escrita a mano por su madre. Esta es mi madre. Está en el hospital ahora mismo, esperando una cirugía que no puede pagar. Durante 20 años trabajó limpiando casas. Nunca pidió caridad, solo oportunidad. Su voz se quebró ligeramente. Este proyecto es para ella, y para todas las madres como ella. Para todos los que merecen más que solo sobrevivir. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de cientos de corazones. Si nos dan este contrato, concluyó Lidia, no solo construiremos viviendas, construiremos esperanza. Y la esperanza, señores, es el mejor negocio del mundo. Se sentó. Las piernas le temblaban. Fernando apretó su mano bajo la mesa. El alcalde pidió un receso de 30 minutos para deliberar. En el pasillo, Antonio Ruiz se acercó a Lidia. Impresionante performance, dijo con sarcasmo. Casi me hiciste llorar. No era una performance, era la verdad. La verdad no gana contratos, niña. El dinero sí. Entonces veremos qué vale más. Ruiz se alejó. Germán lo seguía como un perro fiel. Lidia sintió una mezcla de lástima y rabia. Fernando la llevó a una esquina tranquila. Estuviste perfecta. No lo sé. Tal vez fui demasiado emocional. Tal vez fuiste tú. Y eso es perfecto. Se miraron. En ese pasillo lleno de gente, en medio de la batalla más importante de sus vidas, solo existían ellos dos. Pase lo que pase, dijo Fernando, esto valió la pena. El proyecto, todo. La besó suavemente en la frente. Tú valiste la pena. Antes de que Lidia pudiera responder, llamaron para anunciar la decisión. Volvieron a la sala. El alcalde se puso de pie. Hemos deliberado sobre ambas propuestas. Ambas son técnicamente sólidas. Pero hay una que representa no solo inversión, sino transformación. Lidia contuvo la respiración. El contrato de desarrollo para Valencia se otorga a Ibáñez Inversiones. La sala estalló. Aplausos. Flashes de cámaras. Fernando abrazó a Lidia, levantándola del suelo. Ella se aferró a él, sin importarle las cámaras, los comentarios, el escándalo que vendría. Habían ganado. Antonio Ruiz salió de la sala sin mirar atrás, arrastrando a Germán con él. Pero Lidia apenas lo notó, porque en ese momento, sostenida por los brazos de Fernando, rodeada de aplausos que celebraban no solo un contrato sino una victoria de lo humano sobre lo calculado, supo algo con certeza absoluta. Su vida nunca volvería a ser la misma, y no quería que lo fuera, porque algunas batallas se ganan con números.
pero las que realmente importan se ganan con el corazón. El éxito más grande no es el que se mide en millones, sino en vidas transformadas. La celebración en la oficina fue breve. Lidia necesitaba estar en otro lugar. «Tengo que ir al hospital», le dijo a Fernando apenas salieron del ayuntamiento. «Voy contigo». No protestó. Ya no tenía fuerzas para fingir que no lo necesitaba. En el taxi, sus manos se encontraron. Esta vez no se soltaron. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Lidia en voz baja. «¿Con el proyecto? ¿Con nosotros?». Fernando apretó su mano. «No lo sé, pero ya no quiero esconderlo. La gente hablará. Dirán que fue por eso, que nunca fui suficiente, que dos personas se encontraron en el momento exacto en que ambos lo necesitaban». La miró. «Pueden decir lo que quieran. Ya no me importa». En el hospital, la madre de Lidia estaba despierta, más color en sus mejillas. «Ganamos, mamá», anunció Lidia besando su frente. «Ganamos el contrato. Lo vi en las noticias». Sonrió débilmente. «Mi hija, toda una estrella. Y ahora podemos pagar tu cirugía». Su madre miró a Fernando, que esperaba discretamente en la puerta. «Con su ayuda». «Es un adelanto, mamá. Lo pagaré. No me refiero al dinero». Sus ojos brillaron con comprensión. «Me refiero a él». Lidia se sonrojó. «Mamá, tráelo aquí». Fernando se acercó cuando Lidia lo llamó. La madre de Lidia le tendió la mano. «Así que tú eres el hombre que le robó el corazón a mi hija». «Señora, yo... Cuídala». Su tono era firme a pesar de la debilidad. «Porque si le haces daño, millonario o no, tendrás que responder ante mí». Fernando sonrió genuinamente. «Tiene mi palabra». Miró a Lidia. «La cuidaré como si fuera lo más valioso que tengo». Porque lo es. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lidia. Por primera vez en meses, eran lágrimas de felicidad. La cirugía se programó para el miércoles. 2 días que Lidia pasó dividida entre el hospital y preparar el inicio oficial del Proyecto Valencia. La noche antes de la operación, Fernando la encontró dormida en la silla junto a la cama de su madre. La cargó con cuidado. La llevó a su coche. «¿Qué haces?», murmuró ella medio dormida. «Llevarte a casa». «Mi casa está...». «Mi casa», la corrigió suavemente. «Solo por esta noche. Necesitas descansar en una cama de verdad». No tuvo fuerzas para discutir. El ático de Fernando era exactamente como lo imaginaba. Minimalista, elegante, con vistas a todo Madrid. Pero lo que más la impactó fue lo vacío que se sentía. Como un museo, no un hogar. «Nunca traigo a nadie aquí», admitió Fernando, preparando té en una cocina que parecía sin usar. «¿Por qué yo? Porque eres la única persona con la que este lugar se siente real». Bebieron té en el sofá. Hablaron de todo y nada. De infancias diferentes, de miedos compartidos, de sueños que nunca pensaron alcanzar. «¿Sabes cuándo supe que era algo más que admiración profesional?», preguntó Fernando de repente. «¿Cuándo?». «Cuando te vi llorando en el pasillo después de la pelea con Valeria. Quise destruir al mundo por hacerte daño. Y supe que estaba perdido. Yo lo supe antes». Lidia sonrió. «En el ascensor, el primer día, cuando me preguntaste si había dormido. Nadie nunca me había preguntado eso. Pequeñas cosas. Las más importantes siempre lo son». Se quedaron dormidos en el sofá, abrazados. No pasó nada más. Solo el consuelo de no estar solos. La cirugía fue exitosa. Cuando la madre de Lidia despertó, lo primero que preguntó fue: «¿Dónde está ese muchacho tuyo?». «Trabajando, mamá. Tiene una empresa que dirigir. Tráelo mañana. Quiero conocerlo de verdad. No al jefe. Al hombre». Esa noche, Lidia volvió a su apartamento por primera vez en días. Subió las escaleras conocidas, saludó a los vecinos de siempre. Nada había cambiado allí, pero todo era diferente. Encontró a Paloma esperándola en su puerta. «Hola», dijo su amiga tímidamente. «Paloma, vi las noticias. La presentación». Se mordió el labio. «Perdóname, fui una idiota. Tenía celos». «Lo sé. ¿Me perdonas?». Lidia la abrazó. «Ya estás perdonada». Se sentaron en las escaleras como hacían de adolescentes compartiendo una botella de vino barato. «¿Entonces es oficial? ¿Tú y el millonario?», preguntó Paloma. «No sé qué somos, pero sí, hay algo. ¿Te hace feliz?». Aterrorizada y feliz al mismo tiempo. «Eso es amor, amiga». Paloma brindó con su vaso de plástico. «Por ti, por atreverte, por nosotras, por no olvidar de dónde venimos». Al día siguiente, Fernando visitó a la madre de Lidia. No como jefe, sino como el hombre que amaba a su hija. Llevó flores simples, no rosas caras. Se sentó en la silla de hospital y habló de su propia madre, que había muerto cuando él tenía 20 años.
Por eso construyo edificios, confesó, intentando crear hogares que yo nunca tuve. La madre de Lidia lo escuchó, sabia y silenciosa. Los edificios no son hogares, hijo. La gente sí. Miró a su hija. Y parece que encontraste a la persona correcta para enseñarte eso. 2 semanas después, la madre de Lidia fue dada de alta. Fernando insistió en que se quedaran en su ático mientras se recuperaba, pero Lidia se negó. Necesitamos nuestro espacio. Pero gracias. Esa noche, en la oficina casi vacía, Fernando y Lidia revisaban los planos finales de Valencia. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo Lidia de repente. ¿Qué? Que la primera familia en mudarse fuera alguien como mi madre. Alguien que toda su vida ha luchado y merece algo bueno. Entonces será la primera. Fernando escribió una nota en el margen. Apartamento 1A. Reservado para la señora Campos. Lidia lo miró, emocionada. No puedes regalar apartamentos. No es regalo, es justicia. Se besaron sobre los planos, sellando no solo un contrato, sino un futuro juntos. La noticia de su relación se filtró eventualmente. Como predijeron, hubo comentarios, críticas, teorías, pero también hubo apoyo inesperado. Valeria fue la primera en felicitarlos públicamente. Siempre supe que terminarían juntos, dijo con una sonrisa genuina. Solo esperaba que se dieran cuenta antes. Incluso Javier, el serio Javier, comentó: nunca vi a Fernando tan humano. Sea lo que sea que haces, Lidia, sigue haciéndolo. El proyecto Valencia comenzó su construcción en primavera. Lidia visitaba cada semana, hablando con futuros residentes, asegurándose de que cada detalle reflejara su visión. Una tarde, mientras caminaban por el terreno aún en obras, Fernando se detuvo. ¿Recuerdas la pregunta de Nakamura-san? ¿Qué es el verdadero éxito? Sí, ya sé la respuesta. La tomó de las manos. Esto, tú, nosotros, construir algo que importa con la persona que amas. ¿Amas? Amo, lo dijo sin dudar. Te amo, Lidia Campos, con tu terquedad, tu orgullo, tu corazón imposiblemente grande. Yo también te amo, sonrió entre lágrimas. Aunque seas un millonario mandón y controlador, antiguo millonario mandón. La besó. Ahora soy el millonario que hace lo que su socia le dice. ¿Socia? Quería esperar a la cena formal, pero sacó un sobre de su chaqueta. 25% de la empresa. Es tuyo. Lidia abrió el sobre, incrédula. Fernando, esto es lo que mereces, lo que siempre has merecido. La miró seriamente. No quiero que trabajes para mí, Lidia. Quiero que trabajes conmigo, como iguales. Ella no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué haces esto? Porque aquella noche, en esa cena, dijiste una frase que no solo me hizo más rico, me hizo mejor persona. Secó sus lágrimas. El dinero se multiplica cuando mejora la vida de la gente. Eso me enseñaste. Y has mejorado mi vida más de lo que el dinero jamás podría. Se abrazaron en medio del terreno vacío que pronto sería hogar de cientos de familias. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró Lidia contra su pecho. ¿Qué? Que vine a limpiar tu casa y terminé limpiando tu corazón. Fernando rió. Ese sonido que Lidia amaba. Y yo te contraté para una cena, y terminaste siendo mi cena, mi almuerzo, mi desayuno, mi todo. Cursi. Solo contigo. Mientras volvían al coche, tomados de la mano, Lidia miró atrás una vez más. A los meses de distancia, podía ver su antiguo yo. La chica asustada con un vestido prestado, entrando a un mundo que no le pertenecía. Pero ahora sabía la verdad. Ese mundo le pertenecía tanto como ella le pertenecía a él. Porque el éxito no era el dinero, no eran los contratos ni los titulares. El éxito era encontrar tu lugar en el mundo. Y si tenías suerte, encontrar a alguien para compartirlo. Y Lidia Campos, la empleada doméstica que revolucionó el imperio de un millonario con una simple frase, había encontrado ambos. 12 meses pueden cambiar un destino, o simplemente confirmar que siempre estuvo ahí, esperando. El sol de marzo entraba por las ventanas del apartamento 1A del complejo Valencia. Lidia observaba desde el balcón cómo los niños jugaban en el jardín comunitario. 1 año. Había pasado solo 1 año desde aquella cena que cambió todo. Su madre salió al balcón con 2 tazas de café. Los García del segundo piso me invitaron a su cumpleaños este sábado, comentó, saludando con la mano a una vecina que regaba las plantas abajo. Qué distinto es esto a nuestro antiguo edificio. ¿Te gusta?, preguntó Lidia, aunque conocía la respuesta.
Me encanta, pero no por el apartamento, cariño, por la gente, señaló hacia el jardín. Mira, la señora Montserrat enseñando a los críos a plantar tomates. El señor Andrés arreglando la bicicleta del niño de los Torres. Esto es una comunidad de verdad. Lidia sonrió. Eso era exactamente lo que había soñado. El proyecto Valencia había superado todas las expectativas. Las 120 familias que vivían allí provenían de mundos diferentes. Profesores y albañiles, médicos y camareros, jubilados y estudiantes. Pero convivían, se ayudaban, eran vecinos en el verdadero sentido de la palabra. ¿A qué hora viene Fernando?, preguntó su madre con ese tono que usaba cuando hablaba de su yerno favorito. No es mi yerno todavía, mamá. Todavía. Sonrió. Esa palabra me gusta. Vendrá a las 6. Tenemos la inauguración del segundo proyecto en Sevilla mañana. Siempre viajando. Su madre la miró con cariño. Pero te ves feliz. Lo soy. Y era verdad. El último año había sido un torbellino. Después de Valencia vino Sevilla, luego Barcelona. Ahora planeaban uno en Bilbao. Cada proyecto seguía la misma filosofía. Mezclar clases sociales, crear comunidad, transformar no solo espacios sino vidas. Lidia ya no era la empleada doméstica que fingía ser ejecutiva. Era Lidia Campos, cofundadora y socia al 25% de Ibáñez Campos Desarrollos Sostenibles. Su nombre estaba en la empresa, en los contratos, en las noticias. Pero lo que más la enorgullecía no estaban en los titulares. Estaba en las cartas que recibía cada semana. Familias agradeciéndole por darles un hogar digno. Niños dibujándole flores. Abuelos enviándole recetas. Había enmarcado su favorita. Un dibujo de una niña de 6 años llamada Luna. En él, Lidia tenía alas de ángel y una casa en cada mano. Abajo, en letras torcidas: gracias por darnos un hogar donde no tengo frío. Ese dibujo colgaba en su oficina. No los premios ni los reconocimientos. Ese simple dibujo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fernando. Reunión terminó temprano. ¿Puedo pasar a recogerte antes? Quiero enseñarte algo. Lidia sonrió y respondió que sí. 40 minutos después, el Mercedes de Fernando se detenía frente al edificio. Él bajó, más casual que antes. Jeans y una camisa blanca. Ya no era solo el millonario impecable. Era Fernando. Su Fernando. ¿A dónde vamos?, preguntó Lidia cuando subió al coche. Ya verás. Condujeron en silencio cómodo, con música suave de fondo. Las manos de ambos entrelazadas sobre la palanca de cambios. Llegaron a un barrio que Lidia conocía bien. Demasiado bien. Su antiguo barrio. Fernando aparcó frente a un edificio en ruinas. Abandonado. Con ventanas rotas y grafitis en las paredes. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Lidia confundida. Lo compré ayer. Fernando salió del coche. Ven. Lidia lo siguió. El corazón acelerado. Entraron al edificio. Olía a humedad y abandono, pero Fernando caminaba con propósito hasta el último piso. Abrió una puerta que daba a la azotea, y allí, bajo el cielo de Madrid, había una mesa pequeña con velas, flores y una cena preparada. Fernando, susurró Lidia. Este edificio, comenzó él, tiene 40 apartamentos. Está a 3 calles de donde creciste, en un barrio que necesita esperanza. ¿Qué piensas hacer? Nuestro proyecto más ambicioso. La tomó de las manos. 100% vivienda social. Nada de lujo. Solo hogares dignos para familias que lo necesitan. Eso no generará ganancias. Generará algo mejor. Sonrió. Generará lo que tú me enseñaste. Impacto real. Vidas transformadas. Propósito. Lidia sintió las lágrimas amenazar. ¿Por qué aquí? Porque quiero que cada mañana cuando te despiertes en nuestro ático, puedas mirar hacia aquí y ver de dónde vienes. Y recordar que nunca lo olvidamos. Nuestro ático, ¿dijiste? Fernando se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Lidia Campos. Hace un año entraste en mi vida con un vestido prestado y una frase que lo cambió todo. Me enseñaste que el dinero solo vale cuando mejora vidas. Que el éxito se mide en sonrisas, no en cifras. Que el amor... Su voz se quebró ligeramente. Que el amor es la inversión más rentable del universo. Abrió la caja. Un anillo sencillo, elegante, no ostentoso. Perfecto. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi socia en la vida como lo eres en los negocios? Lidia se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Sí, 1000 veces sí. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Madrid, sobre su ciudad, su hogar.
Cuando finalmente se separaron, Fernando deslizó el anillo en su dedo. «Hay algo más», dijo sacando un sobre. Lidia lo abrió. Dentro, un documento legal. Transferencia de propiedad. El apartamento 1A, donde vive tu madre, es suyo, totalmente pagado. La miró. Y el 1B, justo al lado, es nuestro, para cuando queramos escapar de la ciudad, para cuando tengamos hijos, para siempre. Fernando, es demasiado. Es justo lo suficiente. Besó su frente. Además, técnicamente es una inversión inteligente. Propiedades en proyectos. Ibáñez Campos siempre se revalorizan. Ella rió entre lágrimas. Eres imposible. Y tú eres mía. La abrazó. Mi socia. Mi amor. Mi hogar. Cenaron bajo las estrellas, en la azotea de un edificio en ruinas que pronto sería Esperanza. Hablaron de planes. La boda, pequeña, en el jardín de Valencia. El próximo proyecto, Madrid, su ciudad. El futuro, juntos, siempre juntos. ¿Sabes qué me preguntó Nakamura-san la semana pasada? Comentó Fernando mientras servía vino. ¿Qué? Si recordaba mi definición de éxito. Le dije que ahora tenía una nueva. ¿Cuál? Despertar cada día junto a la persona que amas y hacer trabajo que importa. Brindó. Por eso, por cierto, quiero proponerte algo. ¿Otro anillo? Bromeó Lidia. Mejor. Quiero que seas la CEO. Yo me encargaré de las finanzas, pero tú debes liderar la visión. Es tu empresa tanto como mía. Fernando, yo no tengo... Tienes todo lo que importa. La interrumpió. Pasión, propósito, perspectiva. Lo demás se aprende. Pero eso, lo que tú tienes, no se enseña. Lidia pensó en la chica que había sido un año atrás. Asustada, insegura, creyendo que no era suficiente. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que contratemos a Paloma. Que le demos la oportunidad que yo tuve. Fernando sonrió. Ya lo hice. Empieza el lunes como coordinadora de impacto comunitario. ¿En serio? Eres predecible cuando se trata de ayudar a otros. Besó su mano. Es una de las cosas que amo de ti. Cuando terminaron de cenar, bajaron juntos. En el coche, antes de arrancar, Fernando le mostró algo en su teléfono. Un video viral. Alguien había grabado parte de su propuesta en la azotea. Miles de comentarios. La mayoría positivos. Algunos críticos. Pero uno destacaba. Esta es la historia de amor más hermosa que he visto. No por el dinero o el romance, sino porque demuestra que cuando te arriesgas a ser auténtico, el universo conspira a tu favor. Gracias por recordarnos que los cuentos de hadas modernos existen, solo que se escriben con trabajo, valentía y amor verdadero. ¿Qué opinas?, preguntó Fernando. Que tiene razón. Lidia miró el anillo en su dedo. Esto no es un cuento de hadas. Es mejor. Es real. Mientras conducían de regreso, pasaron por el edificio donde Lidia había trabajado como empleada doméstica. Las luces estaban encendidas. Vida continuaba allí. ¿Extrañas esa vida?, preguntó Fernando de repente. Lidia lo pensó honestamente. Extraño la simplicidad, pero no cambiaría nada. Lo miró. Cada dolor, cada duda, cada momento difícil me trajo hasta aquí. Hasta ti. Incluso Germán siendo un idiota. Especialmente eso. Rió. Nos hizo más fuertes. Hablando de Germán, escuché que su proyecto con Ruiz fracasó. Están en quiebra. Lo sé. Lidia hizo una pausa. Le ofrecí trabajo. Fernando casi frena en seco. ¿Qué? Le ofrecí trabajo. En un puesto junior. Con supervisión. Levantó la mano antes de que él protestara. Todos merecen segundas oportunidades, Fernando. Incluso los que nos traicionaron. Eres demasiado buena. No. Solo recuerdo quién era yo hace un año. Y cómo una oportunidad lo cambió todo. Fernando negó con la cabeza, sonriendo. ¿Aceptó? Todavía no. Su orgullo está herido, pero lo hará. Miró por la ventana, porque al final, todos queremos lo mismo. Ser vistos, valorados, y tener la oportunidad de ser mejores. Llegaron al ático de Fernando. Su ático, ahora de ambos. En la terraza, con Madrid brillando a sus pies, se abrazaron. ¿Feliz?, preguntó Fernando. Más de lo que nunca imaginé posible. ¿Asustada? Aterrada. Rió. Pero contigo puedo con el miedo. Juntos podemos con todo. Un año atrás, Lidia había entrado a un restaurante elegante con un vestido prestado y el corazón en la garganta. Una empleada doméstica fingiendo ser algo que no era. Ahora, con un anillo en el dedo y el mundo a sus pies, finalmente entendía la verdad. Nunca había estado fingiendo.
Solo había estado descubriendo quién era realmente. Y quién era no lo definía su pasado ni su cuenta bancaria. Lo definían sus elecciones, su corazón, su coraje para ser auténtica en un mundo que premia la falsedad. Había llevado a su empleada doméstica a una cena, y una frase de ella lo había hecho más rico que nunca, pero no en dinero, en propósito, en amor, en humanidad, porque al final, el dinero se multiplica cuando mejora la vida de la gente. Y Fernando Ibáñez y Lidia Campos habían aprendido que la mayor multiplicación no estaba en las inversiones, estaba en los corazones transformados, empezando por los suyos propios. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, dos mundos que nunca debieron cruzarse se fundieron en uno solo, porque el amor verdadero no conoce de clases sociales ni distancias, solo conoce de almas que se reconocen y tienen el coraje de no soltarse. Esta historia nos enseña que el verdadero éxito no se mide en cifras bancarias, sino en vidas tocadas, en corazones abiertos, en tener el coraje de ser auténtico incluso cuando el mundo te pide que finjas. Lidia no conquistó a un millonario. Fernando no rescató a una empleada pobre. Dos personas se encontraron en el momento exacto en que ambos necesitaban recordar lo más importante, que somos humanos antes que títulos, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, y que las palabras dichas desde el corazón tienen más poder que cualquier estrategia corporativa. ¿Tú tendrías el coraje de ser auténtico en un mundo que exige perfección? ¿Te arriesgarías a perder todo por ser fiel a ti mismo? ¿Qué harías si el amor llegara envuelto en circunstancias imposibles? La vida de Lidia nos recuerda que a veces la mayor revolución es simplemente decir la verdad, y que cuando lo haces, el universo conspira para recompensarte, no con lo que crees que necesitas, sino con exactamente lo que tu alma siempre supo que merecías. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.